Mis amados, un día de bendición, nos encontramos en el Espíritu y en el día del Señor. Este es un momento para continuar compartiendo la palabra de la revelación de la cruz. ¿Por qué la revelación de la cruz? Me identifico plenamente con el apóstol Pablo cuando habla en 1 Corintios, el capítulo 2, proclamando a Cristo crucificado. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, he estado entre vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Seguimos compartiendo de la revelación de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Bueno, todos sabemos, quizás desde niños, que Cristo Jesús murió en una cruz, que fue crucificado, que resucitó al tercer día. Eso lo sabemos y lo hemos entendido. Y está muy bien que lo tengamos así presente. Pero hoy lo que quisiera y pido al Señor es que tú te veas también crucificado. Que yo decir, Héctor Barrera, estoy crucificado juntamente con Cristo. Tiene que llegar ese momento donde uno se vea crucificado. Al verse crucificado, muere. Al morir es sepultado y luego resucita y luego asciende. Ese sentido, la ascensión del Señor. Mis amados, esta es la palabra que vamos a comunicar en este día. Que tú te veas en la cruz. Y para eso se necesitan ojos espirituales. Por eso oramos al Señor por ese espíritu de enceguecimiento que Satanás ha colocado para que se caiga y se vaya y resplandezca la gloria del Evangelio. Y de la gloria del Evangelio encontramos la obra de la cruz. Y es muy importante que tomemos la palabra. Aquí un versículo que nos va a motivar es Romanos 6:5. El libro de Romanos 6:5 nos dice la palabra: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados. El apóstol nos viene hablando a partir del versículo 3 de Romanos, dice: ¿o no sabéis que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por eso el significado del bautismo es muerte. Y sigue diciendo: porque somos sepultados juntamente con Él, Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Entonces este versículo 5 nos va a dar la pauta de vernos con Cristo juntamente crucificados, que tú te veas en la cruz. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver esta gran verdad. El apóstol nos dice: plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Esta palabra plantados en el original significa injertados. Entonces tendríamos que hablar del injerto. ¿Qué pasó? Porque fuimos injertados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Para hablar de esta palabra, el Señor en su palabra en San Juan capítulo 15, podríamos entender mejor cómo el Señor nos lo explica. En San Juan 15 vamos a mirar la palabra plantados o injertados para vernos que lo que pasó con Jesús en la cruz pasó contigo, pasó conmigo. Y ahí esta es la palabra. ¿Qué dice el Señor en San Juan 15?
Lo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nosotros, todo pámpano, o sea, rama, nosotros somos una ramita, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El hecho de haber aceptado a Jesucristo, creer en su palabra, aceptar su palabra, recibir al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, ya estamos injertados en Cristo, que es el árbol principal. Dios el Padre es el labrador, y aquí el versículo dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Estos tiempos son tiempos en los cuales el Señor está limpiando a sus discípulos, está podando nuestras vidas de diferentes maneras, y por eso hoy tratamos con esta palabra. El Señor ya nos ha limpiado. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra. Aquí vale la pena recordar las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, cuando dice el profeta: esparciré sobre vosotros agua limpia. Su palabra. Se necesita esparcir la palabra, pero la palabra limpia, no contaminada. Y la palabra por sí sola produce, número uno, que Él limpia nuestras inmundicias, quita nuestros ídolos, quita el corazón de piedra, da un corazón de carne, un corazón sensible a la voz del Señor, nos da un nuevo espíritu y finalmente coloca su Espíritu Santo para que guardemos y hagamos su palabra. Y Él dice: entonces ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. La palabra. En estos días tenemos que ir a la fuente y tenemos que ir a las raíces nuestras, que es la palabra. Bendita la palabra del Señor. Y cuando estudiamos las Escrituras y tomamos su palabra, nuestra fe queda bien anclada en lo que el Señor ha dicho y sigue diciendo. Y especialmente en este día, la palabra de la cruz, de que tú te veas crucificado juntamente con Cristo, te veas en la cruz, crucificado, muerto en la cruz, sepultado y resucitado para nueva vida. Por eso el apóstol dice: plantados, injertados con Él en su muerte. Y si así es el injerto, como sigue explicando aquí el Señor en San Juan capítulo 15, dice: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Lo que limpia nuestras vidas es la palabra del Señor. Sigue diciendo: permaneced en mí, permanezca en Cristo, en las verdades gloriosas del Evangelio, y yo en vosotros. Como el pámpano, nosotros como ramitas, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permanecer en mí es permanecer en las verdades gloriosas del Evangelio. Dice Jesús en el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, somos ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué hermoso texto. Si permanecemos en Cristo, en sus verdades, y sus palabras permanecen en mí, pida todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mis amados, qué lindo entender que hemos sido injertados, plantados en la semejanza de su muerte. ¿Qué significa? Que el día en que Cristo fue crucificado, yo también fui crucificado. Él me incluyó porque yo estoy en Cristo. Desde el día que recibí a Jesús, quedó incluido, injertado, pero no solamente crucificado. Jesús murió, yo también morí.
Jesús fue sepultado, yo también fui sepultado. Jesús no se quedó en la tumba, Él resucitó, yo también resucité. Y así, esta es una palabra que por eso el apóstol Pablo lo declaraba y decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Antes, ese murió, el Adán murió. Hoy vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Estas son verdades gloriosas de la palabra. Si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Qué interesante mirar cuando nosotros tomamos la palabra, creemos la palabra, atesoramos la palabra. Mire lo que dice el Salmo 106, versículo 12. Entonces creyeron sus palabras y cantaron sus alabanzas. Creer la palabra. Tengo que abrazar el texto de Romanos 6:6. Un saber muy definido. Como lo dice, es la palabra que hay que abrazar y tomarla. Un saber muy definido. Que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirva más al pecado. Esta es una gran verdad que hemos encontrado y por eso nuestras vidas quedan ancladas. Y ahí se sustenta la fe en su palabra. Como lo dice el apóstol Pablo, el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y la fe, Él viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, creer en lo que ya Jesús hizo en la cruz de Calvario. Él te incluyó, Él me incluyó. Y abrazo esta palabra, anclo mi fe sobre esta gran verdad, y entonces me considero como muerto. Esto es grande. Dios nos ha puesto a todos en Cristo, de modo que cuando Cristo fue crucificado, yo fui también crucificado. Esto es glorioso. El día en que Cristo fue crucificado, yo también fui crucificado. ¿Qué pasó? Aquí hay dos hechos maravillosos en las Escrituras. En Romanos capítulo 5, versículo 8, lo primero que ocurre en este texto es, como dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí, murió por nosotros. Dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La primera gran verdad del Evangelio es que mis pecados fueron perdonados. ¿Cómo obtuvimos el perdón de nuestros pecados? Para comprender esta gran verdad. Cuando llegamos al Señor, leíamos la palabra, meditábamos su palabra, asistíamos a reuniones, estábamos pendientes, orábamos, hasta que un día entendimos y vimos que Jesús en la cruz de Calvario derramó su sangre y que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Claro, confesamos nuestros pecados a Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo obtuvimos esta liberación, este perdón de los pecados? No haciendo cosas, recibiendo revelación de la obra de Jesús. Y lo que hice ese día y lo que uno hace es de inmediato: gracias, Señor, por el perdón de mis pecados. Gracias por perdonar mis pecados, todo lo que hemos hecho. Esa es una gran verdad, es un hecho histórico, que Jesús perdonó mis pecados y con su sangre me limpió. Y lo que hice fue agradecerle. Pero ahora viene el acontecimiento siguiente, que es el que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí mis ojos tienen que ser abiertos para lograr entender este hecho concreto de la palabra. Que Cristo ha muerto es un hecho verídico. Que también los ladrones murieron es un hecho verídico.
y que también yo morí, es un hecho verídico, es un hecho real, auténtico. Entonces, ¿cuál es mi necesidad hoy? Hoy es de revelación para que esta crucifixión, mi crucifixión, se haga efectiva creyendo su palabra, atesorando su palabra. Y entonces es necesario que mis ojos espirituales sean abiertos para ver esta gran verdad. Y cuando vemos esta gran verdad, cesan todos nuestros esfuerzos. Cuando nos vemos que lo que somos era necesario que esa antigua naturaleza, el Adán que le damos, las características de Adán quedaran y murieran en la cruz del Calvario. No podía pasar nada de la antigua naturaleza, como lo declara el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:18, que hemos sido trasladados, que Dios nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos a nuestros padres. Nos rescató, como lo dice también el apóstol Pablo en Colosenses 1:13, que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Así que nuestra historia finaliza con la cruz y la nueva vida, el nuevo estilo de vida, comienza con la resurrección. Esto es extraordinario, poder nosotros entender su palabra, y para nosotros son los dos hechos más grandes de la historia. Número uno, que mis pecados todos fueron perdonados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Y número dos, que nosotros o nuestra vida ha sido tratada lo que somos en la cruz, nuestro viejo hombre. Retener este hecho firmemente, que Cristo murió también por mí. Mi liberación comienza cuando me veo en Cristo Jesús y veo esta revelación en la cruz de Calvario. La palabra del Señor siempre nos habla. El apóstol Pablo fue un instrumento del Señor hablando de este evangelio. Es el evangelio que Pablo predicaba, hablando de Jesucristo, testificando de la obra de Jesús. Y él en todas sus cartas siempre deja esta enseñanza. Y como lo acabamos de leer de Corintios capítulo 2, me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y de este crucificado. O sea, hablar siempre de lo que pasó en la cruz de Calvario. Mis amados, la bendición del Señor. Ninguno puede progresar espiritualmente sin entender esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Al ver que mis pecados han sido perdonados, entonces soy justificado. Y al ver que mi viejo hombre murió, entonces encuentro la santificación. Y ahí podríamos entender que soy santo, o sea, apartado por lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Cuando me veo en Cristo Jesús, cuando me veo crucificado juntamente con Él, entonces nuestras vidas se tornan en una dimensión especial, y es cuando podemos andar dirigidos y ser guiados por el Espíritu Santo. Ahí es cuando el Espíritu Santo obra, y ese es que nosotros como vírgenes prudentes, nuestras vidas llenas del Espíritu Santo y con nuestras lámparas encendidas con la palabra del Señor. Por eso Él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Atesorar la palabra, llenarnos de la palabra y creer en las promesas del Señor. Esto es muy valioso, esto es muy poderoso. Nosotros llegar a la dimensión de que nuestra fe se cimente en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Se apoya en las verdades gloriosas de la palabra. Por eso en San Marcos, el capítulo 11, vemos que el Señor habla de lo siguiente, versículo 23 y 24 y 25. El Señor le contesta a los discípulos: tened fe en Dios. Luego de que el Señor Jesucristo va con sus discípulos y encuentra y se acerca a una higuera para tomar su fruto, y no encuentra fruto, y simplemente dice:
nadie más coma fruto de ti. Esas fueron sus palabras, nadie más coma fruto de ti. Y luego al día siguiente, el apóstol Pedro dice, Maestro, la higuera que tú maldijiste se ha secado desde las raíces. La respuesta del Señor es, tened fe en Dios. A cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Tremendo poder en las palabras. Pero la palabra que sale por nuestra boca es la palabra de Dios. El libro de Proverbios nos enseña que la vida o la muerte está en lo que declara nuestra boca. Y por eso, como siervos de Dios, cuando nos vemos crucificados juntamente con Cristo, pasa como lo que ocurrió con el profeta Isaías capítulo 6, cuando él contempló al Señor exaltado, glorificado, así como lo contempló Juan en Apocalipsis capítulo 1, y cuando él vio al Señor exaltado y glorificado, dice que él cayó como muerto, y entonces dice, yo, siendo un hombre inmundo de labios, y habitando con un pueblo inmundo, han visto mis ojos al Señor de la gloria. Y viene un ángel con un carbón encendido y purifica sus labios. Y entonces, cuando nuestros labios ya han sido purificados por la obra de Jesús de la cruz, es cuando consagro mi boca para el servicio del Señor. Estoy dependiendo de Él y le presto a Él la boca, porque ahí entenderíamos que es Cristo quien vive en mí. Y al estar Cristo en mí, por esta boca sale solo la palabra del Señor. Pero no queda ahí este término. Mire cómo dice el versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La fe tiene que ver con el pasado. Cuando yo miro el futuro, entonces es esperanza, pero la fe se apoya en la palabra. Entonces, decir que yo estoy crucificado juntamente con Cristo, digo, Señor, hoy te doy gracias porque ya tú me incluiste en la cruz y mi viejo hombre fue crucificado juntamente contigo. Pero si yo digo, mañana voy a morir, mi viejo hombre dentro de unos años va a morir, o algún día lo hará, eso no es fe. No es fe. Entonces no tendría fe. Mi fe o la fe se apoya en hechos auténticos, en hechos verdaderos, y se apoya en la palabra. Tiene que apoyarse en la palabra. Aquí, cuando recibo esta revelación del Señor, y cuando tú recibes esta revelación del Señor, que ya tú has muerto en Cristo, y al estar muerto en Cristo, entonces se va a manifestar de ahí en adelante, es la vida de Cristo, la manifestación de la vida de Cristo, o sea, el fruto de Cristo. Y entonces el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza y fe, y contra tales cosas no hay ley. Es la manifestación del Señor en cada uno de nosotros, pero apoyados en su palabra. ¿Cómo quisiera, mis amados, entender qué es lo que hace el diablo? El diablo siempre viene a tentarnos, después de que está la palabra y el Señor trata. Por eso tenemos que anclar nuestras vidas. Y aquí quisiera compartirles porque es que el diablo se ha entrado en nuestras vidas y ha robado todas, muchas bendiciones. ¿Cómo fue la caída de nuestros primeros padres? Miren lo que dice el capítulo 2. Es que aquí es muy importante, mis amados, no dejarnos robar la bendición del Señor, robar la palabra. Por eso, si hoy insistimos, y en este tiempo insistimos de atesorar la palabra y guardarla, y mirar muy bien, creer a las verdades de Dios, es que tenemos que tener muy claro porque Satanás viene a robar esa palabra, viene con la tentación a decir, pero ¿cuál? Tú no estás crucificado, porque si tú te declaraste y viste esta visión, pero mire, todavía estás mal de mal genio, todavía eres esto, aquello, lo otro, y ahí es cuando flaqueamos y caemos. ¿Por qué? Mire cómo actúa. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Le dijo claro. Dice, tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás. Póngale cuidado. La instrucción del Señor.
Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dios trae una palabra. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Tomar esta palabra. Pero ya cuando viene la tentación y viene y aparece, entonces el enemigo, o sea, aparece Satanás. Y aquí dice en el versículo 3, el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás se infiltra. Pero Dios no dijo eso. Dice, no con que Dios os ha hecho a sembrar la duda. No comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios le dijo fue al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero Satanás la cambia. ¿Y cómo la cambia? No le dice a Eva, no comáis de todo árbol del huerto. Pero aquí vamos a encontrar, mis amados, una deficiencia de Adán. Cuando Adán recibió esta palabra, en Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17, la recibió Adán porque Eva todavía no estaba. Entonces, vino Satanás a Eva y engañó a Eva. Pero ¿en dónde estuvo la debilidad? La debilidad estuvo en Adán. ¿Cuál fue la principal debilidad de Adán? Que Adán no comunicó la palabra de Dios a su amada Eva. ¿Cuál puede ser mi debilidad y la debilidad de todos los varones? En que somos malos comunicadores de la palabra. Escuche, varón de Dios. Bueno, espero que el próximo jueves poder enseñar esta verdad a los varones. ¿Cuál es la mayor debilidad de Adán, del viejo hombre? ¿Y cuál puede ser tu debilidad? Malos comunicadores. La instrucción la recibió Adán, exactamente, pero Adán no se la enseñó a Eva. Y por eso Satanás lo sabe muy perfectamente eso. Y viene a Eva. ¿Y qué le dice? Como ella lo tenía claro, porque el marido no le enseñó, no le trazó la palabra que había recibido de parte de Dios, como cabeza no funcionó. Y dice, no, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso era lo que había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Tampoco Dios dijo así. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso no había hecho Dios. Y ya le agregó no tocar. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios ha dicho, es que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Y la serpiente, no vas a morir. Mire cómo se infiltra Satanás. Y dice la palabra, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, claro que es bueno, se ve bueno, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, bueno, siguiendo la historia, mis amados, ¿por qué es tan importante que la palabra de Dios esté bien anclada en nuestras vidas? Tenemos que saber los hechos y las verdades gloriosas del Evangelio. Y una de las grandes verdades que tiene que estar bien clara y bien cimentada es que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que derramó su sangre para limpiar mis pecados. Y número 2, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no le sirva más al pecado. Y mi fe queda anclada en esta verdad. Y si viene Satanás a robarme esta palabra, digo, mentiroso. Entonces, por eso en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a orar, líbranos de tentación. La tentación que coloca el enemigo, guárdame del maligno. Es una oración que hay que hacer constantemente, pero la única manera de defendernos es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso en estos días hay una insistencia fuerte en medio del pueblo de Dios por meditar la palabra, reflexionar en su palabra, escuchar la voz del Señor y luego orar la palabra.
pero la única manera de hacerlo es guardándola, memorizándola, atesorándola en el corazón. No hay otra forma, porque precisamente cuando vino Jesús y estuvo en la tierra, inició su ministerio y se fue a ese ayuno, y allí en el ayuno tuvo hambre. ¿Y quién le apareció? El enemigo. Si eres hijo de Dios y como tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le contesta, escrito está, no solo el pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca. La única manera de defendernos es con la palabra. En otras palabras, mis amados, nosotros tenemos que saber lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Pero la única manera es memorizándola, guardándola en el corazón. No hay otra manera. Mis amados, tenemos que saber lo que la Biblia dice y lo que la Biblia, la palabra, no dice, y guardar y atesorar lo más importante. Nuestro viejo hombre, gracias a Jesús, fue crucificado, murió en la cruz de Calvario. Esa antigua naturaleza, ese antiguo Adán, que con su debilidad de que no comunicó la palabra, murió en la cruz. Esa antigua naturaleza, y ahí anclamos nuestra vida, y nuestra fe crece y se fortalece y se cimenta en ello. Pero al morir ahí, entonces fui y Dios me incluyó en Cristo Jesús, fui injertado, fui plantado por Él. Eso es la vid, yo soy una rama, permanezco en Cristo, permanezco en su palabra, y si yo permanezco en Cristo y sus palabras permanecen en mí, entonces podré dar mucho fruto, y fruto para la gloria de Dios. Este es un día especial, mis amados. Continuaremos hablando de la revelación de la cruz, de lo que pasó allí en la cruz de Calvario, para que tú ores a Dios, que su espíritu sea abierto, que sus ojos sean abiertos, para que tú te veas crucificado juntamente con Él, pero eso es obra de Él mismo. Y ahí es cuando cesará todo esfuerzo y todo lo humano desaparecerá y solo veremos la verdadera esencia de la gloria del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo oraba, decía que el Dios de este siglo, sea Satanás, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio. Y por eso en el nombre de Jesús hoy clamamos, para que todo velo se caiga y venga y resplandezca la gloria del Evangelio, ver y entender y comprender y cimentar nuestra vida en lo que pasó en la cruz de Calvario. Muchas bendiciones, a todos les amo. Véase crucificado juntamente con Cristo en la cruz de Calvario. Bendiciones en este precioso día. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén.